La palabra del Señor, una porción que quizás sea muy conocida, pero que el Señor nos las ha dado en esta noche para reflexionar. Le vamos a encontrar ahí en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y vamos a darle lectura del 14 al 16. Cuando usted lo tenga, puede glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Todos ya lo tienen, amadas? Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leerlo, amadas hermanas, entendiendo lo que estamos leyendo. Y el Señor, esta es palabra del Señor ahí en Mateo 5, 14 al 16. Y nos dice todas juntas: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tome su lugar, hermano. Hermanos, si podemos ver aquí, Jesús estando hablando en el Sermón del Monte, pero aquí en el pleno corazón de este sermón, Jesús dirige estas palabras. Fíjese bien, hermanos, no precisamente a la élite de aquellos tiempos, como hoy pudiéramos decir, a la crema y nata, no. Fíjese, está dirigiendo estas palabras, amadas, a aquellos que le están siguiendo, que lo estaban siguiendo. Él empieza a hablar del en el Sermón del Monte, que se le nombra, porque era un monte. Allí estaba una multitud que le seguía. Hermanos, en ese tiempo también, como en el día de hoy, que estamos pasando por un tiempo de tinieblas, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y digo esto, hermanos, porque ya Isaías había dicho que un pueblo, hermanos, que estaba en tinieblas, dice, luz les resplandeció. Y Jesús en este momento está hablando a una multitud, hermanos, que le estaba siguiendo también en un mundo sumido en las tinieblas del pecado. En un mundo, hermanos, de desesperanza y confusión. Este pueblo estaba oprimido. Había gente que se levantaban y formaban guerrillas para rebelarse en contra del gobierno. Era una situación, hermanos, muy triste, muy triste. Pero, hermanos, Él declara una verdad transformadora sobre la identidad de sus seguidores. Hermanas amadas, para la mujer creyente de hoy, este pasaje es un llamado, fíjese bien, un llamado urgente y glorioso a entender quién es en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo, hermanos? Este es un llamado, hermanos, a vivir nuestra fe de manera visible y a dirigir toda la atención hacia nuestro Padre Celestial. No es una opción. Fíjese, Jesús lanza esta palabra
tremenda, hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. Esa gente que estaba ahí, esa multitud, quizá no sabían, habían perdido su identidad. Ya no sabían, hermanos, quiénes eran y qué rumbo tomar. Se levantaba un guerrillero y lo seguían. Se levantaba alguien por allí pensando que podía darles libertad y lo seguían. Pero hermanos, aquí está Jesús lanzando una gran verdad y les dice a esa multitud: vosotros sois la luz del mundo. ¿Se puede imaginar? A esta gente que había perdido su identidad, hermanos, Jesús le está diciendo quiénes eran. ¿Quiénes eran? Y como un primer punto, vamos a analizar que aquí Jesús está dando una declaración de identidad. Vosotros sois la luz del mundo. Fíjense bien. Es un desafío, hermanos, hoy como mujeres aquí reunidas, que sepamos quiénes somos. Que sepamos quiénes somos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que somos, hermanas? Vosotros sois, ¿qué, hermanos? La luz del mundo. Fíjese bien, Jesús nos está diciendo: ustedes deben convertirse en luz. Fíjese bien, ni tampoco deberían intentar ser luz. Aquí está usando Jesús, hermanos, un verbo, el verbo ser, en el griego eimi, con acento en la i, así, eimi, que denota un estado de ser, una realidad establecida. Hermanos, estas palabras son una declaración de identidad impartida por Cristo mismo. La capacidad de brillar fluye de quien Él nos ha hecho salvos, hermanos. Somos salvos por su gracia. Hermanos, Jesús está declarando quién somos. Somos luz. Y en toda la Biblia, en todo, hermanos, la luz es el símbolo supremo de Dios. Y lo vemos en la cita de Primera de Juan 1:5. Hace un momento nuestra hermana Lulú leí esta porción. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué, hermanos? Dios es luz. Aleluya. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos, Jesús no es una luz, sino es la luz. Es la verdad, hermanos. Encontramos en el Salmo 119, 105 esa porción que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es la palabra viva. Cuando tenga oportunidad, usted lea Juan 1. Y dice: en el principio era el verbo. No lo lea. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y en una versión muy viejita, en la Biblia de mi abuelita, no es broma, decía de la siguiente manera:
En el principio, dice, es una Biblia ya muy antigua, decía de esta manera: en el principio era la palabra. Fíjese. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios. Esto era en el principio con Dios. La palabra viva, hermanos, se encarnó. Jesús se encarnó, hermanos, dejando todo menos su deidad. Él tomó carne para venir, hermanos, a este mundo, para estar con nosotros. Y dice, sigue diciendo ahí en Juan 1, dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Qué maravilloso. Sabiendo que la humanidad estaba en tinieblas, hermanos, aquel pueblo que estaba en tinieblas, la luz de Cristo vino a resplandecer en ese tiempo también. Sigue diciendo ahí en San Juan: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera. Pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. El hombre, hermano, la humanidad no quiere venir a la luz, a la palabra, a la presencia de Jesús, para que sus obras no sean vistas. Estamos viviendo un tiempo de tinieblas, hermanos, y necesitamos, como mujeres, tomar esa identidad que el Señor nos ha dado cuando nos rescató, hermanos. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, San Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los cuales no son hechos por obra de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Qué maravilloso es saber que quizá, hermanos, nosotros nacimos no por voluntad, sino porque ya ahí nuestra madre se dio cuenta, a lo mejor a los 3 meses, a los 4, que ya estaba embarazada, ¿verdad? Pero qué hermoso es, hermanos, saber que a nuestro Padre Celestial le plació que nosotros fuéramos engendrados, no por voluntad de hombre, sino por su propia voluntad. ¿Puede gozarse, hermanos? Esto es maravilloso. A Él le plació que nosotros fuésemos sus hijos. A los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Pero a usted y a mí, el Señor nos ha dado la oportunidad de ser sus hijas. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? De ser sus hijas. Hoy, hermanos, podemos darnos cuenta que cuando Jesús exclama estas palabras, está diciéndonos quiénes somos. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Esto quiere decir, hermanos, que no solamente somos una luz para determinada persona,
sino somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Dice la Escritura que en otro tiempo éramos tinieblas. Efesios 5:8. En otro tiempo, hermanos, éramos tinieblas. En otros tiempos, hermanos, nosotros estábamos alejados del Señor. En otros tiempos, hermanos, vivíamos como nosotros queríamos. Pero hoy el Señor nos ha rescatado y ha depositado en nosotros esa luz de su presencia. Qué maravilloso es entender, hermanos. Qué maravilloso es saber que Él nos dio esa naturaleza. Hablábamos que el ser luz, en esa palabra denota una identidad. Una identidad, hermanos. Lo primero que nosotras tenemos que hacer, aceptar esa identidad. A veces pensamos, no, pues yo no puedo hacer nada por Dios, para Dios. No, soy poca cosa, no entiendo. Yo no puedo brillar. Si eres de Cristo, Él te declara luz. Tu valor no lo determina la cultura. Nosotros los mexicanos hemos tenido una cultura. Yo no me enorgullezco de mi cultura. No me avergüenzo de ser mexicana. Pero no me puedo gozar de nuestra cultura sangrienta. Los mayas dicen que ahí en los cenotes hacían sus sacrificios y las doncellas más hermosas, las mujeres más bonitas. Yo creo por eso ya estamos algo feitos, ¿verdad? Las mujeres en Cristo somos hermosas y bellas. Pero dicen que echaban ahí a las doncellas, a las más bonitas. Allá en Yucatán, hermanos, existe tremendamente la brujería. En verdad. El Señor viene a restaurar, hermanos, nuestras vidas. Y nos da una identidad, hermanos, que debemos de tomar en cuenta. El valor de cada una de nosotros no lo determina la cultura, por muy sangrienta. No le determina su pasado o tus sentimientos, sino lo que el Señor dice de cada una de nosotras, que cómo somos, que qué somos. Usted y yo somos luz. Hermanos, tenemos que entender esto, que tu pasado, las experiencias que has vivido no muy gratas, no determine, hermanos, lo que tú eres. Somos hijas de Dios, amadas por Él. A veces nuestra autoestima está por el suelo. Y no es que hoy te quiera yo subir a que tu autoestima, sino que entendamos de una vez por todas quiénes somos. Somos, hermanos, Dios nos ha dado una naturaleza. Jesucristo compartió con nosotros esa luz para que ya nosotros no vivamos en tinieblas. ¿Sí estamos? ¿Me estoy explicando, amadas? Ya no tienes que estar por allí triste. Tienes que reflejar lo que eres. ¿Está de acuerdo? ¿O qué necesitamos hacer para que suceda? Creer la palabra del Señor.
creer la palabra del Señor. Jesús os ha dado de su naturaleza. ¿No se goza por eso, mi hermano? Juan 8:12 dice otra vez. Jesús les habló diciendo, ya les había hablado una vez, otra vez, aquellos que no querían entender nada, que no creían quién era Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, fíjese bien, no andará en tinieblas. Usted y yo no tenemos por qué andar en tinieblas. Usted y yo no tenemos por qué andar con la cabeza abajo, porque el Señor cuando nos rescató, nos dio la salvación, hermanos, nos dio también de su naturaleza, nos hizo sus hijos, sus hijas, y depositó en nosotros vasos de barro. Sí somos, porque somos polvo. Un día volveremos al polvo. Vasos de barro para que la excelencia de Cristo pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Alaba a Dios, hermano. Imagínense qué hermoso es esto. El valor que tenemos es grande, porque Él así lo quiso. Aceptemos la identidad. Cuando nosotros podamos entender esto, hermanos, nuestra vida va a cambiar. ¿Cuántas mujeres hay que son maltratadas en el hogar? Yo he escuchado de mujeres que no pueden hablar en su casa porque el esposo le dice, cállate, ¿tú qué hablas? Y luego, si conocen su pasado, se lo echan en la cara. ¿Tú quién eras? Cállate la boca. A ese grado, amadas. Pero el Señor nos ha dado una identidad maravillosa, pero te la tienes que creer. Usted es la luz del mundo. Hermanos, esto es una realidad. Punto número 2, una realidad inevitable. Esa luz no se puede esconder, hermanos, nos dice la palabra del Señor. Esa luz tiene que brillar, tiene que estar en el lugar que Dios le ha indicado que esté. Diga lo que dice el texto. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino ¿sobre qué, hermanos? Sobre el candelero. Allí esa luz se va a extender para alumbrar. Se pone esa luz sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Una ciudad, hermanos, no se puede esconder. Jesús usa una imagen poderosa. Fíjese, una ciudad colocada en una colina, en lo alto. Todos la ven. No se puede esconder. No pueden decir, no está esa ciudad ahí, porque se está viendo, hermanas. Fíjese, Jesús usa una imagen poderosa, porque una ciudad en una colina es visible por naturaleza. Es inevitable que alguien pase y no la vea, solamente que esté ciego, ¿verdad? Solamente que esté ciego. Así es la vida del creyente genuino. Su fe se notará.
No es algo que pueda ocultar, hermanos, completamente. ¿Por qué Jesús dice ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud? ¿Qué era un almud? Hermana, era una medida para granos, una cesta. En el griego, modios. Eso era una medida. Así que poner la luz debajo de una cesta, pues era totalmente absurdo. Iba en contra del propósito mismo de la luz. La luz está hecha para alumbrar, para disipar la oscuridad. Se tiene que poner sobre el candelero. Ese es el lugar designado para la luz, hermanos. Allí una luz en el candelero va a iluminar toda una habitación, no escondida. Hermanos, tenemos que ser visibles para los demás, intencionalmente. Hermanas, Dios nos ha colocado en posiciones estratégicas en la familia para que alumbremos a los que están allí primeramente. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nos casamos, bien contentas, pero ya después empezamos a olvidarnos quiénes somos, y más si nos casamos con una persona que no conoce de Dios. ¿Y sabes qué? Es el error más grande que hayamos cometido. ¿Y sabe qué pasa? Acabamos siendo igual que esa persona que no conoce de Dios. Tenemos, hermanas, que entender quiénes somos, y que si estamos en ese hogar, tenemos que, hermanos, brillar, alumbrar, cumplir con el propósito que el Señor nos ha dado. No debemos de permitir que los problemas nos hagan perder nuestra luz que el Señor nos ha dado. Todas así marchitas, tristes. Usted y yo tenemos que entender que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de cualquier persona que no nos ame, tenemos que reflejar la luz de Cristo y alcanzar a las personas que viven alrededor de nosotros. En primer lugar, nuestra familia. Qué triste es cuando una persona pierde su identidad en un hogar que es mixto. Los hijos ya no ven la luz, ya no nos notan diferente, ya no hay distinción quiénes somos. Acabamos por complacer al esposo aún en las cosas que contradicen la voluntad de Dios. Ese es lo más triste. Pues a veces la que no tiene esposo acaba agradando a todos, a la familia, a los amigos. Me platicaban de una persona así. A la hermana, si le invitaban a un Halloween, ahí estaba presente, porque quería agradar a los demás. Si a un rezo, ahí estaba. A una fiesta, para no quedar fuera de tono, también le metía la cumbia. Sí, y acababa por agradar a todos menos a Dios. Y después venía a la iglesia. Qué cosa, ¿no? Pero es la realidad, hermanos. Lo hemos visto. Porque, hermanas, esposo inconverso
¿Qué dice la Biblia? Por su conducta se ha ganado. Respételo. Dele su lugar. Atiéndalo. Pórtese como una verdadera luz. Es que él me hace y yo le hago. No. No podemos ser así. ¿Verdad? ¿O cree que sí? No, hermanos. En esta noche, lo importante es que nosotros entendamos quiénes somos. Como un punto número 1. La identidad. La identidad, hermanos, es importante. Saber quiénes somos. ¿Ves? Se nos olvida quiénes somos. Usted, cuando tiene firme su identidad, va a ser diferente. Por ahí hay un dicho, ¿no? Mi mamá decía, no, pues sí. Si te comparas con aquella persona que es una grosera y te portas de igual manera, quiere decir que al son que te tocan bailas. ¿Te portas igual? Tú no eres como cualquier otra persona. Tú eres luz en medio de un mundo perverso, dice la Biblia. Tu luz no la puedes esconder. Sé visible intencionalmente. Intencionalmente. No a ver si me notan mi luz. No. Intencionalmente tienes que brillar. No te escondas por miedo o comodidad. Es muy fácil para nosotros los cristianos, ¿no? En mi trabajo nadie sabe que soy cristiana. Me decía una hermana, tenía un puesto de pollo, y me decía, yo, dice, con mucha pena, pero nadie sabe que soy cristiana, porque luego quieren que les regale el pollo. Dije, no, así no son las cosas. Usted le dígale, soy cristiana, pero no te voy a regalar el pollo. Decían allá en mi tierra, no me veas con cara de hambre que ni panucho soy. Allá hacen panuchos. Son 2 tortillas juntas con carne o pescado dentro, ¿verdad? No sé si lo conocerán ese guiso. Así, no me veas con cara de hambre que ni panucho soy. Hermanas, tenemos que reflejar esa luz para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. No te escondas. Dios te ha puesto en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, para ser un punto de referencia. ¿Cuántos dicen amén? Participa, hermano, en tu comunidad. Habla con valentía. Di que eres cristiana. No te escondas. Hay gente muy tremenda, pero ¿sabes algo? Cuando tú te portas como una verdadera cristiana, la gente te respeta. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo y dije, en esta mesa no se toma más una cerveza. En esta mesa no. Y mis cuñados, que eran numerosos, la familia era numerosa, ya les he contado que eran muy bromistas. Llegaron a respetarme y cuando se les salía una mala palabra, me pedían perdón. Discúlpanos, cuñada. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene firme quién es? Si te dicen, echamos un bailongo, órale. Se te olvida quién eres. Aquí no pasa eso. En otros lugares. En otros lugares. Aquí no pasa eso. No vaya a decir, ay, ¿qué le habrán dicho a la pastora? Nada.
nada, para nada. Y con tristeza lo digo porque lo he visto. No aquí, no de aquí, no, de otros lugares. Hermanos, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué ponemos nuestra luz a donde no debía de estar, ahí en la cesta tapada, para que nadie la vea? ¿Acaso, hermanos, estamos viviendo una vida de pecado en secreto? ¿Sabes algo? Nos ocultamos de los demás, pero Dios todo lo sabe. Lamentablemente, ahora sí, como yo le decía a los hermanos, si tú me dices una mentira, pues Dios lo está oyendo y se da cuenta que eres un mentiroso, ¿verdad? Porque cuántas veces hemos matado a la abuelita cuando se nos hace tarde para ir a un trabajo. Ay, que se murió mi abuelita. Pero yo luego digo, pues si Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Aquí sí que estamos fritas. Porque aquí ¿por qué no viniste, hermana? Que fíjese que se me murió mi abuelita. Cuidado, porque se te puede morir, porque estamos engañando al Espíritu Santo. ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos un pecado y lo ocultamos, por eso nuestra luz no brilla. O siempre estamos constantemente quejándonos. Ay, yo quiero esto y se lo pido a Dios y Dios no me lo da. No te lo da porque no te conviene. Porque Él no te va a dar todo lo que le pidas, sino todo lo que necesitamos. ¿Sí, hermanas? ¿Qué está opacando tu brillo, hermana? Quita todo lo que impida que Cristo sea visto en ti. Es tan difícil reflejar a Cristo en la familia. En la iglesia, todo es fácil. Cuando llegamos aquí, nos cuadramos, ¿verdad? Todos somos cristianos. Pero es fácil. Pero en el hogar es lo más difícil. Porque ahí te sale una hija o un hijo con cada cosa y se te olvida que eres cristiana. Y salen rabios y culebras de la boca de un cristiano. Cuidado, amadas. Quita todo lo que impida que tú se reflejes la luz de Cristo, la luz de su presencia. Que nada nos impida, hermanos. Fíjese dónde debe de brillar nuestra luz. Dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. ¿Para qué, hermanas? Para que vean vuestras buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, porque ya somos salvos, pero somos salvos para hacer buenas obras. ¿Cómo ve? Hermanos, hay un propósito en todo esto: que así alumbre vuestra luz. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace algunos días, platicando con una persona, me decía: yo estoy bien así. Es que mi religión, esta religión me la enseñaron mis padres. Y yo le decía: ¿usted da por hecho que lo que le enseñaron sus padres era lo correcto? Me quedaba bien. De veras. Pues es que a mí me lo enseñaron. Bueno, ese fue un pretexto. Pero luego encontró otro. Si la verdad, le voy a ser muy sincera, yo no quiero nada de religiones. Dije: no, pues yo no le estoy hablando de religión.
Estoy hablando del único Dios. No me dice, es que lo que dicen ser cristianos, pero lo que viven deja mucho que desear. Hermanos, a veces no solo nos comportamos de una manera u otra, sino que hemos sido tropiezo para los demás. Aquí no sucede eso, en otros lugares. Queremos engañar al Señor, hermanos, y estamos viviendo una vida de pecado. Yo no soy adivina. Yo no hablo con nadie. En verdad, cuando llego a mandar un recado, le pregunto ¿cómo está usted? Porque no la veo, para orar por usted. Pero no comentamos nada. Y si me llega usted a comentar algo, queda aquí. No tengo por qué venirlo a platicar aquí. Pero hermanos, a veces hemos sido piedra de tropiezo. Había un hermanito que llevaba almas a la iglesia, pero les decía, no den todo el dinero del diezmo. Hagan su guardadito para que cuando les pidan para otra cosa, ya lo tengan. Y a todos los que llevaba los controlaba, Piedra de tropiezo, hermanos. A veces hemos sido, no voy a decir verdad, a lo mejor yo también, una piedra de tropiezo para otros que se conviertan al Señor. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. No esconda su luz. Su luz la tiene que ver aquel que está viviendo en tinieblas. Tenemos que ser visibles. ¿Para qué? Hay un propósito para todo esto, hermanos. Que podamos reflejar la luz de Cristo. Que podamos, hermanos, que la gente nos vea que somos diferentes. Hay un propósito. No es para que digan, ¡uy, esta mujer, qué capaz es! No, esta mujer es bellísima. Cómo se comporta, cómo se conduce. No es para eso. Mire lo que dice la Escritura. Para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras, hermanos, no son actos de filantropía para ganar aplausos. Son las acciones que fluyen de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:22 al 23 nos dice, búsquele por favor. Ahí vemos el fruto del Espíritu. Fíjese lo que dice. ¿Qué dice Gálatas 5:22 al 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué, hermanos? No hay ley. ¿Qué quiere decir? Nadie nos puede acusar. Porque tenemos una fe grande. Porque somos mansos, ¿verdad? No confunda eso con otra cosa. Templanza. ¿Cómo es una persona con templanza? Contra tales cosas no hay ley. Nadie le puede reprochar, hermano, nada. El Señor anhela a un pueblo, hermanos,
que pueda reflejar su luz en medio de este mundo tan lleno de tinieblas. No es fácil, es difícil, y más si tienes un esposo que no conoce de Dios. Yo lo viví también, puedo entenderlo, pero todo es posible con el Señor, hermanos. Todo es posible. Respétate. Que tengas esa identidad, que tengamos esa identidad de lo que somos. Porque Dios se agrada de ello, hermanos. El propósito de vivir una identidad de lo que somos, de reflejar a Cristo, de hacer las obras que Dios quiere que hagamos, es con el fin de que el nombre del Señor sea glorificado. No es para adornarnos, no es para que digan qué bonita, que cómo es esta persona, muy amable, sino que digan refleja a Cristo. Que vean, hermanos, que verdaderamente somos cristianos, para que esas personas sean alcanzadas. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 2:12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermana, enfoca tu motivación. Enfoca tu motivación. Que tu familia, que tus hijos vean la luz de Cristo a través de cada una de nosotras. Que tu nuera, que tu yerno, que tus nietos vean la luz de Cristo en cada uno de nosotros. Porque ¿sabes algo? Si nuestros hijos ven que nosotros vivimos una vida desordenada, ellos nos van a decir: tú que eres cristiana y mira cómo vives, mira qué estás haciendo. Sí, hermanos. Un día le pregunté a un joven: ¿qué te ha enseñado tu mamá? Pero no lo hice de mala fe, sino que estábamos platicando y dando enseñanza. Dijo: a dar kilos de 900 gramos. ¿Cuántos son los gramos de un kilo? Por eso no me entendió. La hermana tenía su negocio y le decía que pesara 1 kilo de 900 gramos, siendo que le faltaban 100 gramos, ¿verdad? ¿Ya me entendieron? ¿Ya me di a entender? Dice: eso es lo que me enseñó. Eso es lo que me enseñó mi mamá. Dice que allí, dice, en el negocio, le quitemos 100 gramos al kilo para darlo, para que ganemos un poquito más. Y a veces, hermanos, actuamos de esa manera. Y sabes que los hijos todo ven, hermanos. Es lo más penoso. ¿Con qué calidad moral usted reprendería a un hijo de algo malo si nosotros como madres lo estamos haciendo? No tenemos la calidad moral para reprender. ¿Será falta de valor de decir no a lo malo? ¿O porque nos gusta quedar con todos bien, menos con Dios? Y eso va a traer una consecuencia tan grande en nuestras vidas, hermanos. Porque un día vamos a darle cuenta al Señor.
Porque Él nos dio, hermanos, Él nos dio de su naturaleza santa para que seamos luminares en este mundo de tinieblas, hermanos. Vive para la gloria de Dios. Eso te va a quedar una satisfacción tan grande en tu corazón, amado. Si no, vas a vivir frustrada y vas a decir: yo nunca pude reflejar a Cristo. Me escondí para que no supieran que era cristiana. Sabes que el que niegue al Señor, también Él le va a negar. Hermanos, el Señor nos ha dado una naturaleza santa. Él dice: sed santos, porque yo soy santo. Con tristeza hemos oído en algunas iglesias que pasan y dicen: yo no soy ninguna santita. Wow. Pero yo luego digo: no sabe, la persona que lo dice no sabe. O pide: vamos a orar, pero yo no soy muy dada a la oración. Se expresan. ¿Qué ejemplo podemos dar? No podemos hacerlo. Me decía esta persona: yo no quiero nada de religión. Me decía: yo estoy bien con lo que soy. Fíjese, ese es un tropiezo. Es una piedra que le ponemos a alguien que pudo haber sido salva. Yo conozco mucha gente, me decía. Es más, mucha familia que he convivido con ellos y dicen que serlo, y en verdad no lo son. ¿Sabe qué, hermanos? Satanás se burla de nosotros cuando nosotros no nos portamos con dignidad. Pero el Señor, hermanos, es un Dios de oportunidades. No todo está perdido. Hermanas amadas, si nosotras deseamos en nuestro corazón vivir para Dios, Él se va a manifestar. Porque Él conoce el corazón de cada una de nosotros. Qué hermoso, qué maravilloso que la gente, hermanos, que murmura de nosotros, dice la Biblia, como de malhechores, puedan darse cuenta que nuestra vida es diferente, que nuestra vida ha sido transformada, y que lo que éramos antes ya pasó. Dice la Escritura: antes éramos tinieblas, pero hoy hemos venido a la luz de Cristo, hermanos. Qué hermoso es que podamos, como mujeres, las que ya tenemos una familia, que con nuestro ejemplo le enseñemos a nuestros hijos cómo ser un buen cristiano. Con nuestro ejemplo, amadas. Es maravilloso. ¿Sabes qué, hermana? Vamos a vivir con menos problemas en el hogar. Vamos a vivir, hermanos, con nuestra forma de ser, vamos a ganarlos para Cristo. Ellos se van a enamorar de Cristo. A lo mejor una amistad que usted tenga de verla, que es usted amable, agradecida, bondadosa, hermana, la va a ganar para Cristo. Algo tienes. Que te pregunten: algo tienes. Veo que eres diferente. Qué bonito es cuando lo dicen, hermanos. ¿Verdad que tú no eres X persona de esta religión X? Te dicen: no eres igual. A Cristo se le refleja. La gente tiene que ver en este mundo de tinieblas, en este tiempo de oscuridad, tiene que ver a Jesús a través de cada una de nosotras, hermano. Si tenemos una amiga que no conoce de Dios, que ella ve que tú vives una vida diferente en tu hogar,
y anhele tener una familia como la de nosotros, hermanos. Que quizá un día un compañerito de tu hijo o de tu hija llegue a tu casa y se pongan a comer, y le invites a comer y ella se quede extrañada porque en esa mesa se le da gracias a Dios por los alimentos. Se quedan sorprendidos. Yo he ido en lugares que me han invitado a comer y no todos son cristianos, ¿verdad? Y les pido permiso, ¿me permites orar por los alimentos? Y se quedan sorprendidos y me dicen sí. Recuerdo que mi esposo oraba de esta manera cuando no conocía a Dios: Señor, gracias por estos alimentos que me das sin merecerlo, amén. Eso era todo. Ya ven, así estamos, ¿verdad? Pero las personas que nos ven van a querer lo que usted tiene, amén. Y van a querer convivir con usted. Oye, enséñame, dime, ¿por qué ahora eres diferente? Yo te conocí de esta manera, pero ahora me doy cuenta que eres diferente. ¿Y sabes que puedes ganar las almas para Cristo? Recién que me convertí, me dijo una amiga: ¿qué le pasa, señora? Está rara, la veo diferente. Dígame, ¿qué le pasó? Y yo estaba recién convertida. Y dice: voy a ir con usted a su casa para que me cuente qué le pasó. ¿Sabes qué pasó? Esa misma noche había una vigilia de oración y le invité a la iglesia y fue salva. Estaba yo recién convertida. Fue salva. ¿Y sabes qué pasó con esa persona? Hoy está en la presencia de Dios. ¿Sabes qué le pasó? ¿Qué pasó? Dios la bendijo de tal manera que ella contrataba un camión y nos llevaba a su pueblo. En ese pueblo, cada persona que vivía tenía su iglesia para su imagen. Y una a una se fue convirtiendo y fueron tirando sus templos de sus ídolos. Y hermano, su papá de ella donó un terreno grande y ahí se levantó una iglesia que se llama hoy Monte Carmelo. Y nos llevaba así el camión lleno y nos compraba comida con tal de que fuéramos a evangelizar a su pueblo. Fíjense. ¿Sabes algo, hermano? Dios nos ha llamado con un propósito. Me platicaba una vecinita, me habló, tenía mucho que no nos comunicábamos porque ni ella ni yo perdimos el número. Y me comentaba que su mamá es la vicepresidenta del pueblo, porque ella se fue a un pueblo, mi vecina de Oaxaca. Terrible la ida, yo fui, que me invitaron a una boda. No quedé con ganas de volver a ir, hermano. Pero yo me quedaba sorprendida. Me decía, mi mamá dice, no entiendo por qué me dijeron que votaron por mí para que yo fuera la vicepresidenta municipal. Y dice, muchos han muerto, pero el Señor ha guardado a mi madre. No se ha contaminado. La han querido contaminar, pero ella no lo ha permitido porque ella tiene su fe, tiene su identidad bien puesta. Y yo le decía a mi hijo, oye, no sabes, te voy a platicar que la vecina es la vicepresidenta municipal allá en el pueblo donde se fue. Fíjese, hermanos, el Señor quiere algo grande para nosotros, pero necesitamos firmemente tener una identidad, hermanos, para que no vayamos nosotros a contaminarnos con los del mundo. Entonces, termino con esto, hermanos. El Señor nos ha dado una identidad. El Señor nos ha puesto, con su luz.
El Señor quiere usar nuestras vidas. Usted es importante para Dios. Póngase sobre sus pies.